Sí. Damas y caballeros, nuevamente muy buenos días. Solicitamos a todos los presentes si pueden ir tomando sus respectivos lugares, tanto a los miembros de nuestro presidium. Vamos a dar inicio en unos momentos más a nuestra conferencia, la Red Global de la Sociedad. No, tú me has dicho que, no, esto sí lo hacemos ahora, esto es ahora. Muchísimas gracias. Buenos días y bienvenidos nuevamente al foro Ciudades Digitales y del Conocimiento. A continuación, la conferencia La Red Global de la Sociedad, el cambio sociocultural contra la crisis. Cedemos el uso del micrófono a nuestro moderador, Mateo Lejarza Leo, secretario ejecutivo de la Comisión Ciudad Digital y del Conocimiento. Gracias. Gracias a todos nuevamente por mantenerse aquí en atención. Algunos están todavía tomando algo de café. Fue muy larga la inauguración, lo entiendo, pero queríamos no dejar a nadie afuera de la comisión que pueda intervenir, más los funcionarios de gobierno. Entonces, entramos a esto que creo que es una de las partes centrales en términos de diagnóstico y de visión sociológica y sobre todo metodológicamente bien ubicada del doctor Castells. Déjenme decirles nada más, el doctor Castells es un amigo de México, es un amigo de la ciudad. Él empezó, yo no sabía, dio clases en México, en la universidad, y vino en una primera etapa varias veces a la ciudad como experto urbanista, que fue su primera gran disciplina, hizo muchos libros sobre ello, y después ha seguido en la ciudad, viniendo ya como el experto, el gran visionario de lo que es la sociedad red y la sociedad informacional, que ha trabajado mucho esto, ha hecho estudios en Chile recientemente, ha hecho revisiones en Costa Rica, tiene un comparativo con un experto finlandés de Silicon Valley y Finlandia, ha hecho estudios sobre Rusia muy importantes, muy amplio este estudio. Creo que muy pocos se han metido a revisar Rusia en este ámbito, ha hecho estudios sobre China y estamos casi por convencerlos de que en algún momento haga algo sobre México, bajo esta metodología. Es un hombre que vive, es un hombre, bueno, lo digo públicamente para que le cueste más trabajo negarse. Sí es una emboscada, doctor, pero sabemos que tiene interés. Creo que no hemos logrado tener las bases para poder hacer y compartir con él el estudio, estamos buscando quiénes, en fin, pero es una historia. Lo que es cierto también es que él vive un tiempo en California, otro tiempo en Barcelona, tiene un trabajo interdisciplinario de formación profesional enorme, es un gran maestro, es un gran profesor, es un gran investigador y tiene sus libros, se han traducido a no menos de 20 lenguas, tiene más de una treintena de textos, escribe, además le queda tiempo para escribir, por ahí vi en La Vanguardia, tiene tiempo para revisar lo que pasa políticamente en España todos los días, no lo deja. Ayer comentábamos y tiene la información del día anterior sobre España. Entonces es un hombre ocupado, preocupado y sobre todo con una gran calidad de persona. Estuvimos en una gran charla, cada que viene aprendemos de él, no solo de estas cosas, sino de su visión del mundo. Entonces hoy lo tenemos para explicarnos desde su perspectiva, de su hipótesis de lo que ha sido la sociedad frente a la crisis. Es una parte de lo que él trata. Ayer comentábamos que ojalá hubiéramos ido a lo mejor meter otro tema, pero no da tiempo para todo, va a hacerlo esto así. Entonces, sin más, dejamos al doctor Castel, después hago la presentación del doctor Leonardo Curcio, que va a comentar sobre ello. Él es un especialista también, ya platicaré un poco de él, pero pues recibamos con un aplauso al doctor Castel, que tuvo la bondad de venir a México. Solo decirles que tenía un pequeño espacio, llega ayer, antier, y se va hoy por la tarde, porque tiene clases, entonces sí nos hizo un espacio y se lo agradecemos doblemente. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Mateo, por tus amables palabras.
quiero agradecer también la presencia del doctor Leonardo Curcio, con quien vamos a tener una conversación seguidamente. Quiero agradecer muy sinceramente al Consejo Económico y Social de la Ciudad de México por esta invitación que me permite estar con ustedes en el lanzamiento de un nuevo proyecto, y en particular a los organizadores de este evento, Mateo Lejarza y Jorge Sandoval, que han sido de una gran amabilidad y hospitalidad. Y siempre también me emociona de que cada vez que vengo a México, porque vengo corto pero mucho, y mis dos grandes amigas, Alicia Sicardi y Alejandra Moreno Toscano, aquí están. Entonces, gracias, queridas, por seguir manteniendo este vínculo a lo largo de los años. No sé cómo no estáis aburridas ya. Yo creo que sí estáis aburridas, pero es por afecto. Bien, vamos a ver. Los organizadores de este evento me dieron un título, a ver si quería hacerlo. No es que, por tanto, no es mi título, pero el título es el que tienen ustedes en el programa, no lo voy a repetir. Pero bueno, no me parecía mal en el sentido de que entra dentro de mi problemática y de mi esfera de competencia. Pero lo que entendí es que querían algo menos centrado en las políticas concretas en este momento, porque eso lo van a hacer ustedes en una serie de comisiones, sino que diera un marco general de las transformaciones multidimensionales en el mundo que vivimos, en el cual fuera más fácil relacionar lo local con lo global, lo específico con los ámbitos de reflexión estratégica. Creo que esa era, y yo como en estas cosas sigo siendo muy disciplinado, tengo un programa de clase, doy esa clase, pues voy a hacer eso exactamente. Entonces, lo primero, recordarles, y me excuso porque en muchas de las cosas seguro que ya las saben ustedes, pero creo que para la coherencia intelectual de un argumento es importante poner las distintas piezas para ver cómo encajan. El mundo en el que vivimos se ha transformado profundamente en las 5 últimas décadas. Profundamente, ha habido un cambio estructural, fundamental, decisivo y irreversible. Y esta transformación está caracterizada por 3 transformaciones simultáneas e interactivas, que no dependen una de otra, que han ocurrido y han coincidido históricamente por puro azar. Han coincidido así, pero como estaban desarrollándose, se han interactuado y de hecho se han hecho indispensables cada una de esas transformaciones. Una es una transformación tecnológica fundamental, la transformación del paradigma tecnológico que subyace toda la actividad humana, el paradigma tecnológico que yo llamé informacional hace mucho tiempo y que se basa por la transformación de la información y la comunicación humana en la medida en que ha habido nuevas tecnologías de base microelectrónica, de comunicación digital y de computación en procesos de alta velocidad que han cambiado el sistema de producción y distribución de la información y la comunicación humanas. Esto es muy importante porque lo mismo que la revolución industrial que inauguró la sociedad industrial en la que vivimos durante 2 siglos, se basó en la transformación de la energía, fundamentalmente, y como la energía está en el centro de toda actividad humana, transformó todo a través de ese ángulo de operación. Lo mismo, la información y la comunicación son centrales en toda la actividad humana. Por tanto, si se transforma la forma de producir y procesar y distribuir información y comunicación, se transforma todo en ese sentido. Ahora, porque de hecho yo siempre he objetado la idea de concepto de sociedad de la información. ¿Por qué? Porque todas las sociedades históricamente existentes están basadas en la información y el conocimiento. No se conoce ninguna que no lo fuera. Siempre ha sido la base del poder y la base de la riqueza. ¿Qué ha cambiado entonces? Pues
algo tan sencillo como las tecnologías de información y comunicación. Y esto transforma el conjunto del sistema. Incluyendo en esto, eso ya sería más largo, la revolución biológica, que es tan fundamental como la de tecnologías de información, porque en el fondo la revolución biológica es la revolución genética y es la transformación de la capacidad de manipular la información contenida en el genoma humano, que no se puede hacer sin la transformación de la base tecnológica en términos de tecnologías electrónicas. O sea, también interactúan. Pero si bien el paradigma tecnológico hubiera producido efectos de todo tipo, de cualquier manera, porque los diseñadores, los inventores, los creadores de las nuevas tecnologías microelectrónicas no esperaron a que nadie les dijera que lo tenían que hacer, lo hicieron, porque es así como funcionan las grandes innovaciones y revoluciones tecnológicas, pero la forma en cómo esta transformación tecnológica se ha ido constituyendo en una estructura social que llamamos sociedad en red, esta forma depende de otros dos elementos que han sido claves e interactivos. Uno, una transformación organizativa. Todas las grandes transformaciones en la historia articulan una transformación tecnológica con una transformación organizativa. La revolución industrial, el capitalismo industrial y el socialismo industrial de la Unión Soviética no son entendibles sin la transformación en términos de burocracias verticales de organización del trabajo y de organización de la sociedad, organizadas en torno, por ejemplo, al trabajo en cadena, la producción de masa, es lo que algunos han llamado Fordismo y que yo llamo Fordismo-leninismo, porque Lenin lo compró y lo copió y estaba feliz con eso. Y, por tanto, eso fue la base organizativa de la revolución industrial. Pero en nuestro caso, lo que se ha producido es una organización en red del conjunto de la actividad humana, de toda la actividad humana, tanto la institucionalizada como las empresas, la comunicación, como los procesos políticos y los procesos de movilización social. Una articulación en red que siempre es local-global. Aquí estamos en lo mismo. Las redes no es una novedad. Las redes han sido un elemento fundamental de organización humana desde el principio de la historia. Pero las redes tenían y siempre han tenido, una gran ventaja y un gran problema. La ventaja, su flexibilidad, su adaptabilidad, su capacidad de reconfiguración. El problema, su dificultad de escalabilidad. A partir de un cierto nivel de masa crítica o de complejidad o de volumen de interacción, las redes de contacto directo humano no eran capaces de desarrollar. Ha habido redes, los historiadores han mostrado las redes de comercio en la antigüedad, en el Mediterráneo, en Asia. Ha habido esas redes, pero, por ejemplo, si quieren un ejemplo, la globalización existía sí entre España y sus colonias latinoamericanas. Pero concretamente, ¿cómo era esa dependencia económica global? Era un convoy de galeones que una vez al año iba de Sevilla al puerto de Callao en Lima. No es lo mismo que en la transacción de miles de millones de dólares en un nanosegundo en los electrónicos, en los circuitos electrónicos financieros. ¿Qué quiero decir con esto? Que las redes de que hablamos ahora no son las redes de siempre, son otras redes porque tienen una capacidad instalada tecnológica que les permite resolver los problemas de escalabilidad, complejidad, manejo de esa complejidad, etcétera, que antes no se podía. Por eso ahora todo es sociedad en red, todo se ha constituido en redes. Lo único, añado inmediatamente, que como sabemos las redes conectan y desconectan, incluyen y excluyen. Entonces, no todo el mundo está en red, pero no todo el mundo está en las redes. ¿Está en las redes qué? ¿Quién? Está en las redes quien tiene valor o lo que tiene valor para redes específicas. Y no está lo que el programa de la red excluye por redundante o por no tener valor. Pero, y estas conexiones entre
entre el valor de la red y la capacidad de la red es lo que yo me refiero cuando digo que el poder hoy día está en las manos de quienes pueden programar, quienes pueden determinar los programas de redes específicas. En los mercados financieros no es lo mismo que en lo militar, no es lo mismo que en lo político, no es lo mismo que lo cultural. Y luego hay redes de redes. Es decir, los programas de las redes se articulan en redes de redes que estructuran el conjunto de la actividad humana. Pero también ha habido un tercer proceso de transformación que no hubiera sido posible sin lo que acabo de decir, pero que al mismo tiempo ha hecho posible lo que acabo de decir, las dos cosas. Y es desde final de los 70, principios de los 80, un proceso de desregulación institucional, de liberalización y privatización de actividades que antes eran del sector público, que fue ligado a las formas concretas en que después de debates políticos se adoptaron para superar la crisis global del capitalismo de los años 70. Y que la reestructuración del capitalismo, por cierto también del socialismo, pero ya sería más complicado, la reestructuración del capitalismo tuvo la forma de esa desregulación, esa apertura de mercados, de reglas, de instituciones, en las que los estados renunciaron a ciertos controles y a ciertas formas de control para abrir fronteras y procesos, y en cierto modo se puede decir que los estados fueron los globalizadores. Y eso se produjo por las circunstancias, podía haber sido de otra manera, pero los debates políticos, los conflictos políticos que se produjeron, llevaron a que poco a poco esa liberalización y desregulación de actividades se extendiera. Se extendiera hasta niveles extremos en algún momento, el llamado Washington Consensus, en que era así o era así, y si no, era la exclusión. O sea, había reglas en las que podía funcionar el sistema, por ejemplo, el mercado financiero, y lo que contradecía estas reglas o no existía o no se tomaba en cuenta. Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, derechos humanos o derechos sociales. Pero eso no fue la tecnología, eso fue las contradicciones y conflictos políticos que sucedieron en torno a los cuales se organizó un sistema de extraordinaria capacidad, potencia, productividad y competitividad. Y como las redes digitales no reconocen fronteras, la reestructuración del capitalismo que se produjo a nivel global. Y por eso entramos en una estructura social que es global, pero insisto, es global, pero no todo está en esa estructura. Lo que está en esa estructura es lo que tiene valor en cada momento. Ese fenómeno de transformación es lo que llamamos de forma más bien popular y no analítica, globalización. Y déjenme que intente dar un contenido un poco más preciso, tanto en el concepto como en el contenido de prácticas económicas y sociales, a ese famoso término de globalización, que todos estamos. La globalización ha venido, nadie sabe cómo ha sido, pero aquí estamos todos. Para mí la globalización es simplemente el proceso por el cual se produce un sistema con la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria. Eso no existía antes. ¿Capacidad qué? Capacidad tecnológica, capacidad organizativa y capacidad institucional. Ahí sí tenemos un contenido más preciso de lo que es la globalización, pero en términos empíricos. Primero, la infraestructura tecnológica, el cambio institucional son prerequisitos y han sido prerequisitos a la globalización. De ahí, por ejemplo, la discusión de esta mañana sobre conectividad. ¿Por qué conectividad? Porque en un mundo articulado en redes globales, en que lo local depende de esa articulación, si no hay conectividad, no hay nada más. La no conectividad es la desconexión, y la desconexión es, ahora veremos qué es, pero digamos en principio es la marginalidad si solo ese sistema es posible. Si solo ese sistema es posible. Y como el planeta es capitalista, ya es la primera vez que tenemos un planeta totalmente capitalista,
quizá Corea del Norte, pero bueno, Corea del Norte es un apéndice de China en realidad, y por tanto es simplemente un espantapájaros que tiene ahí China por si tiene algún problema con Estados Unidos alguna vez. Pero está dentro de la órbita china, que han inventado esa cosa maravillosa que dicen que es lo que mejor funciona ahora, que es el comunismo capitalista. Interesante. Para toda la América Latina, que se desgarró durante décadas en luchar el comunismo contra el capitalismo, y mira por dónde resulta que ahora lo que tiene éxito es el comunismo capitalista. A ver si ustedes inventan el capitalismo comunista, que podría ser interesante, y que de hecho puede ser una economía cooperativa comunal, pero articulada a la globalización económica capitalista. Esta globalización es multidimensional, no es solo económica, y estas dimensiones interactúan. Y paso lista rapidísima. Lo primero es la globalización desde el punto de vista económico, la globalización de los mercados financieros. Sí. El planeta es capitalista y los mercados financieros, o sea, el capital, está globalizado, la economía está globalizada. No hace falta hacer tesis doctorales para entender esto. La base de esta economía globalizada financiera son mercados financieros interdependientes, ligados electrónicamente, operando en tiempo real con transacciones de alta complejidad, alto volumen y alta velocidad, operados por modelos matemáticos que son los que están en el corazón de las computadoras. Eso es la base actual del capitalismo. Junto a eso hay sectores extraordinariamente productivos, como los de alta tecnología, como las empresas, pero en último término, lo que hace funcionar la economía en su conjunto son esos mercados financieros. La famosa debate entre la innovación schumpeteriana de Silicon Valley y la innovación, que también es innovación especulativa de Wall Street, ha ganado Wall Street claramente. ¿Por qué? Porque si Wall Street entra en dificultad, el Estado, esta cosa que decíamos que estaba obsoleta, que ya no intervenía, que no servía para nada en la ideología neoliberal, resulta que cuando hace falta, ahí está el Estado y ahí salva a Wall Street y salva a los mercados financieros y hace el trasvase de los fondos de los ciudadanos a los fondos financieros, por ley y decreto. Entonces, es ahí cuando digo que se ha ganado. Por tanto, se produce una acumulación de capital a nivel global de orígenes múltiples. Por ejemplo, más del 5% del PIB mundial procesado en los mercados financieros, más del 5%, según Naciones Unidas, proviene de actividades de lavado de dinero. No digo de la economía ilegal, que es mayor, de la economía criminal incluso, que es mayor, sino estrictamente del lavado de dinero. Que, por cierto, si quieren saber qué representa eso, es más que la electrónica y la industria del automóvil juntas. Estamos hablando de algo bastante serio. Y que, por tanto, en la medida en que parte de esos capitales tienen que ser reciclados 6 o 7 veces antes de que la lavadora acabe de hacer su trabajo de limpieza, esto aumenta enormemente la volatilidad de los mercados financieros. Claro que ha habido transnacionalización de la producción de bienes y servicios, multinacionales y sus empresas auxiliares, que son una minoría del empleo mundial, pero una minoría del nivel del 5% del empleo. La inmensa mayoría del empleo mundial es local, no solo no es multinacional, es local. Pero lo mismo, el empleo es local, pero como el capital es global, entonces la estructuración del mercado de trabajo en cada país a través de conexiones de distintos niveles con las multinacionales, sus empresas auxiliares, etcétera, es dependiente últimamente de ese núcleo globalizado de la economía. Por eso vivimos en una economía globalizada, pero no la sentimos como globalizada en nuestras prácticas cotidianas que dependen de mercados de trabajos locales. En América Latina, como sabemos, según estimaciones de la CEPAL, por cierto, entre el 40 y 50% de la fuerza de trabajo urbana es informal. Informal no quiere decir necesariamente ilegal, pero es informal.
y en la Ciudad de México más o menos ahí, el 40 y pico % como mínimo. Entonces, esto no es una multinacional, pero está globalizado en el sentido de las distintas conexiones que se han establecido. En esta producción transnacional global ha desaparecido, y es muy importante porque seguimos pensando en categorías antiguas, la oposición norte-sur. No hay un norte y no hay un sur. Hay gente pobre y desesperada en muchas partes, y en los llamados antiguos sur hay más. Pero que la estructura son redes que conectan y desconectan. La producción no está, unos países que son los ricos que producen y otros que son los pobres que no tienen parte de esa producción. La producción la forman redes globales de multinacionales. Huawei hoy día es más importante que la mayor parte de las multinacionales clásicas. La mayor empresa de e-commerce en el mundo es Alibaba, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay grandes multinacionales y redes globales dinámicas en todos los países, y luego, pero claro, en algunos representan poquísimo del país y en otros representan una gran cantidad. Pero sobre todo, el llamado norte, que por norte entendiéramos los países ricos, dinámicos, productivos, que transforman la economía, incluyen hoy día sociedades y economías tan del norte como China, India, Asia del Sudeste, Corea, que es el milagro económico de Asia más que otras partes, Singapur. O sea, todo esto. Entonces, Singapur durante mucho tiempo intentó que todavía lo catalogara Naciones Unidas como países en desarrollo para recibir ayuda cuando ya tenían un Producto Bruto per cápita mayor que el de Inglaterra. Pero parece que ya han aceptado que forman parte del super primer mundo, el mundo más desarrollado de todos. El comercio internacional, sí, es cierto, es parte esencial del dinamismo económico y está globalizado, pero también depende de cómo se mide el comercio internacional. El comercio internacional ha aumentado enormemente y tiene un impacto enorme sobre la productividad. Pero resulta que la mayor parte del comercio internacional está formado por intercambios internos a las redes de multinacionales y de sus empresas auxiliares. Es decir, estadísticamente todo lo que pasa de un país a otro es comercio internacional. Pero para una red de empresas, lo que pasa de una empresa o un subcontratista en un lugar a otros niveles de la empresa, eso es contabilidad interna de la empresa. Y tienen un ejemplo muy claro, las maquiladoras en México. ¿Las maquiladoras son realmente exportación de México? No, es producción de empresas multinacionales en México para aprovecharse de tarifas de comercio y entonces hacer como comercio internacional lo que en realidad es una descentralización de la producción a países de menores costos salariales y igual o mayor productividad, como han demostrado los estudios de la industria automóvil en México en comparación con la industria del automóvil en Detroit. La ciencia y la tecnología, fuerzas productivas básicas del nuevo sistema, están también organizadas en redes mundiales asimétricas. Y por cierto, yo diría que donde más desigualdad hay a nivel global es en ciencia y tecnología. Y esto es decisivo. América Latina no representa más del 3 o el 4% de la producción científico-tecnológica original mundial medida en términos de patentes. África, 1%, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí que hay un tema clave, porque si estamos de acuerdo que el material, la materia prima de la nueva economía está formada por ciencia y tecnología, como muy bien se dijo aquí esta mañana, entonces la discrepancia y la diferencia en esta producción tecnológica es absolutamente lo que mantiene desigualdades entre países y regiones. Por eso, economías como la China, como la India, como las de Asia del Sudeste, se han centrado en incrementar
la investigación y algo mucho más importante, la participación en redes de investigación y conocimiento. Cuando se habla de la diferencia en términos de las universidades, los rankings de universidad son muy aburridos porque siempre aparecen los sospechosos habituales, ahí están. Pero resulta que eso no es lo importante. No hay ni una sola universidad en el mundo, yo he estado en algunas de las llamadas mejores, que sea capaz por sí misma de generar nuevo conocimiento. Ni MIT, ni Berkeley, ni Stanford, ninguna de estas, ni Cambridge, dependen de estar en redes de intercambio con otras comunidades académicas y científicas que las necesitan a ellas y que ellas las necesitan. Y por cierto, esto es un elemento clave para incorporar universidades, por ejemplo, latinoamericanas, a esa red avanzada de producción de conocimiento y tecnología. Porque si vamos a empezar a crear el MIT, perdonen, pero no. Les cuento una anécdota de que ahora ya puede ser pública. Hace años la Comisión Europea decidió crear el MIT en Europa. Me llamó Barroso, el presidente de la Comisión, me dice: oye, ¿tú ahora estás físicamente en MIT ahora? Digo, sí. Pregúntales cómo lo hicieron, porque nosotros queremos hacer un MIT en Europa. Y además ya tenemos un campus fantástico en Wrocław, en Polonia Occidental, porque les daban un castillo, entonces, y 1.000 millones de euros. Pero, dije, bueno, espera un momento, porque... entonces les pregunté a mis amigos, me dijeron, muy fácil, necesitáis 2 guerras mundiales. Porque de eso salió el MIT, fundamentalmente. Berkeley también, pero menos, porque Berkeley se dedicó a las bombas nucleares. MIT hizo cosas más de ingeniería. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se me ocurrió, y se acabó haciendo, ahora funciona, imaginen que se me podría ocurrir, no un campus de supertecnología, sino una red. Una red que conectara a nivel de toda Europa en base competitiva las grandes empresas, las pequeñas empresas dinámicas y las mejores universidades europeas por participación voluntaria y programas competitivos. Eso existe, se llama el European Institute of Technology of Innovation and Technology, porque tenía que ser como MIT, EIT. Entonces, eso existe, pero es una organización central que organiza el tema en toda Europa, está en Budapest, pero creamos las llamadas comunidades de innovación y conocimiento. Es una experiencia que debieran estudiar ustedes, porque ha sido un éxito, y que consiste en que en grandes núcleos científico-industriales europeos, distintos en toda la geografía europea, se constituyen redes de empresas, universidades y programas de investigación. Y luego, por temas, por ejemplo, cambio climático, por temas, se conectan a otras redes en otras áreas metropolitanas, de forma que todo el mundo participa en los intercambios de ese triángulo entre empresas, universidades y instituciones en cada uno de esos locales. Pero construimos el nuevo instrumento de desarrollo tecnológico, industrial e informacional europeo en base a esas redes y al intercambio en esas redes, en lugar de volver al modelo del campus de excelencia que lo hacen siempre. Porque los campus de excelencia, insisto, ahora no funcionan si no es por la integración a redes, que es lo que están haciendo. La fuerza de trabajo es global y no es global, eso es algo muy importante. El llamado talento, ahora ya no se llama trabajo, se llama talento. El talento, ese es global, ese es realmente global. Y los mercados especializados, los mercados, digamos, de alto nivel, ingenieros, analistas financieros, biólogos, genéticos, servicios legales y financieros a nivel global, todo eso es así, incluso los deportes. Las estrellas deportivas es un mercado de talento global. Ya especialidades más concretas como los sicarios especializados también son globales.
van a hacer cosas en Rusia y los rusos vienen aquí. Ahora bien, la mayor parte de la fuerza de trabajo está localizada en sus lugares y es el capital que se mueve y no la fuerza de trabajo la que se mueve. Cuando se mueve es migraciones. Se mueve migraciones en función de nuevos mercados de trabajo. Pero en términos globales, y pese a la total paranoia europea, la fuerza de trabajo migratoria es ínfima en términos de proporción de la fuerza de trabajo mundial. Es más o menos, según la OIT, en torno a 300 a 350 millones de migrantes en el conjunto del mundo, de los cuales además están concentrados. Sí, se dirá, es mucho. Bueno, pero es que la fuerza de trabajo global es de 3.500 millones. Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, sí hay lugares como Estados Unidos en estos momentos, no hace 20 años, pero en Europa, por ejemplo, el potencial de migración de los migrantes económicos en los últimos años ha sido bastante reducido. En España hubo un momento en que hubo centenares de miles de sudamericanos que emigraron a España. La mayor parte se han vuelto a Ecuador y a otros países porque el mercado de trabajo en Ecuador es más dinámico hoy día que en España, donde hay todavía 20% de desocupación. La percepción de que hay una gran inmigración tiene mucho más que ver con el miedo de todo el mundo, con la xenofobia, que con la realidad y con el racismo. Lo que en Francia llaman migrantes son franceses nacidos en Francia, solo que resulta que son árabes, de origen árabe o de origen negro. Y por tanto tienen que ser inmigrantes, porque los franceses de verdad no son así. Y como saben ustedes, en este momento los movimientos de extrema derecha en Francia y en Alemania, cada vez más importantes, están haciendo campaña para boicotear la selección nacional francesa o alemana porque tienen demasiados jugadores de origen inconfesable. Que son mejores, en realidad. La lógica de redes, insisto, incluyen y excluyen y, por tanto, la situación social y territorial para cada unidad, cada nodo en esa red, depende del valor que agregan las redes, ya sea la acumulación de capital, financiero o tecnológico. Y ahí se sigue la regla de que el que gana se lleva todo, que es lo que ocurre también en el mercado de trabajo. Se paga enormemente por talento y se trata de pagar lo menos posible, lo que decía antes el amigo sindicalista aquí, se trata de pagar lo menos posible a los trabajadores que no son indispensables, que se pueden reemplazar, que se pueden automatizar. Eso es una lógica general. Pero al talento se le paga y se le paga bien. Esto está en el origen de la mayor desigualdad que ha conocido la historia en el mundo. Y ahí está el libro espectacular de Thomas Piketty, en que no solamente se proporcionan las estadísticas de esa desigualdad, aún más en patrimonio que en salario, sino además se analizan, coincidiendo con una serie de estudios de organizaciones internacionales, los orígenes. Y los orígenes son esos, de que, por ejemplo, el estudio que yo hice en Silicon Valley, en medio de la nueva economía, los salarios en el momento de la nueva economía durante 10 años en Silicon Valley, salario medio se mantuvo estable, no subió. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque todo el aumento de salarios se concentró en el 20% superior de la población. Y eso es lo que está ocurriendo sistemáticamente. Y es una lógica de redes. Tú añades valor a mi red, te pago todo. No añades valor a mi red, busco otra localización, te automatizo, te pago lo menos posible, etc. De ahí, por tanto, dos grandes consecuencias a nivel de estructura social. La desigualdad y la polarización. Recuerden que la polarización, o sea, que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres a la vez, no es lo mismo que la desigualdad. La desigualdad más o menos es si todo el mundo sube con la marea. Y eso es injusto, unos suben más que otros, pero suben. La polarización es no, unos vuelan y otros se hunden. Y eso es lo que está ocurriendo. La otra consecuencia es lo que Fernando Enrique Cardoso y yo hace como 20 años escribimos un pequeño librito
en el que hablábamos de que íbamos a lamentar los buenos tiempos de la explotación. Porque mucho peor que la explotación es lo que nosotros llamamos la irrelevancia. O sea, si tú eres irrelevante en el mercado de trabajo o en la sociedad, no existes. Vete, difumínate, desaparece. No quieres saber nada de ti. El sistema funcionará todo mejor. Bueno, sin demagogia, en algunos lugares de América Latina, como en Colombia, eso se tradujo en la famosa campaña de los desechables, es decir, eliminar a los que vivían en la calle. Y en la civilizada California se hace menos organizadamente, pero hay continuamente casos de que navajean y matan a la gente, o en España, adorables jovencitos de Barcelona quemaron mendigas en las cabinas de teléfono, hasta matarlas. Todo eso forma parte de la desintegración social. Y como ustedes en México siempre les están dando la lata, como decimos en España, de que la violencia y la inhumanidad, etc., es una inhumanidad mundial, global, ligada a una cierta estructura social en la que gana todo. Y si no hay una intervención compensadora de lo que llamábamos el interés público, cualquiera que sean los agentes, esa lógica se reproduce. Y luego sí podemos criticarla en torno a nuestras agradables cenas. La globalización, como sabemos, es también comunicativa. Tiene la estructura comunicativa es hoy día global y en red. Los grandes grupos de comunicación están articulados en 7 grandes grupos a nivel global, que son multimedia, son todo. Toda la industria de la comunicación está interrelacionada. No hay Internet por un lado, los medios de comunicación de televisión, etc. Está interrelacionada. Eso lo estudié empíricamente, está en uno de mis últimos libros. Y luego estos están articulados a nivel local, a nivel nacional, y luego de estos a nivel local. Es decir, Televisa y el Globo, etcétera, son elementos de ese nodo mundial y luego se descentralizan localmente. Y cada vez más las empresas de telecomunicación, Telefónica en España, por ejemplo, son también empresas de televisión, que son también empresas de Internet. Todo esto está absolutamente articulado. Redes de la industria de la comunicación que están globalizadas y localizadas al mismo tiempo y relacionadas entre ellas. Y claro que la comunicación global se ha constituido como el sistema de comunicación más dinámico y inclusivo de la historia, porque les recuerdo simplemente los datos básicos sobre Internet y la comunicación móvil. Primero, sobre Internet, la primera encuesta sobre números de usuarios en Internet se hizo relativamente fiable, se hizo en 1996. Había 40 millones. Hoy día hay 4.000 millones de usuarios. Por eso cuando decía Hugo antes que la inclusión sí sigue siendo importante, el acceso, pero lo importante es lo que se hace una vez conectado, y que ahí es donde está la desigualdad. La desigualdad hoy día fundamentalmente está en la calidad técnica de la conectividad, la banda ancha y otras cosas que no son solo la banda ancha. Y por otro lado, en qué hacer una vez que se está en la red. Qué hacer para un niño en las escuelas, qué hacer para una pequeña empresa, qué hacer para las personas que... Y no solo para hacer cosas prácticas, puede ser también para encontrar los últimos platos de una cocina que nos interesa. Puede ser para el conjunto de la experiencia humana, pero hay que saber, no cómo se busca. ¿Cómo se busca? Se pone un dedo en una cosa llamada Google y te lo busca. O sea, que no es eso, es cómo se indaga la red, cómo se encuentra información y cómo se articula y se recombina información. Eso es el cerebro humano. Y si el cerebro humano no está capacitado para esto, y el problema aquí no son los niños que aprenden rápido. Cuando dicen, ¿cómo vamos a educar a los nativos digitales? Oiga, vamos a dejar que los nativos digitales nos eduquen a nosotros, porque el gran problema es a partir, siendo generoso, de los 50 años. Siendo generoso. Bueno,
Pero para mí, por cierto, de esos 4.000 millones, 3.700 son usuarios activos de las redes sociales. Eso lo sabemos por una encuesta que hicimos hace un año y medio. O sea, están en alguna red social, pero recuerden que la red más amplia no es, la gente dice que es Facebook, está más o menos así con Baidu. Es decir, que Facebook no está en China, pero Baidu sí. Y entonces tenemos que tener una visión menos norte-sur de esto también. Está mucho más diversificado el acceso a las redes sociales. Pero más importante para mí todavía es la comunicación móvil, porque es ahí donde se está produciendo la explosión. Los datos sobre acceso a Internet están subestimados porque siguen contándose fundamentalmente líneas fijas, lo cual es ridículo en este momento. Hay muchos países que dejaron hace tiempo de instalar líneas fijas. No sé si ustedes tienen teléfono fijo, yo no, hace tiempo ya, porque es un gasto suplementario, hasta el punto que hoy día Telefónica te vende los programas de televisión en España para fútbol y te obliga a tener un teléfono fijo, si no, no ves fútbol. Y claro, el Barça es el Barça. Pero en términos de la explosión de comunicación móvil es realmente impactante. A mí los números no me impresionan mucho, pero este sí. La primera encuesta sobre número de abonados, es decir, números de teléfono, no telefonitos, no máquinas. En 1991 eran 16 millones solo, porque realmente hasta que llegó Nokia era un mercado minoritario, muy minoritario. En este momento, abonados son 7.200 millones de personas en un planeta de 7.500. Es decir, todo el mundo está conectado a esa red móvil, de alguna manera. Incluso en los lugares africanos donde no hay conexión, no hay electricidad, también están conectados porque una aldea tiene un teléfono o dos y eso todo el mundo participa. Electricidad. Tenemos unas visiones tan viejas de cómo hay que organizar grandes empresas de electricidad. Hicimos un estudio en África del Este hace 5 años. Hay una gran industria que se ha desarrollado que es recargadores de baterías, que van con su bicicleta de pueblo en pueblo y con la bicicleta recargan la batería del teléfono. Y es un excelente negocio. O sea, cada sociedad está incorporando. Y África del Este está creando modelos de negocio de telefonía móvil mucho más avanzados que los que tenemos nosotros. Estamos aprendiendo de eso. Pero resulta que hoy día, el último dato es que esos teléfonos no son solo teléfonos primitivos. El 50% de los mayores de 16 años en el mundo tiene un smartphone. No un teléfono móvil, sino un smartphone, es decir, una computadora en un teléfono. Y la proyección al 2020, que ya está ahí, es del 75%. Ahí estamos en un planeta conectado. Pero insisto, no todo el mundo está conectado de la misma manera y no todo el mundo sabe qué hacer con esa conectividad. Y eso es donde tenemos que centrarnos. No en vender más conexiones, que también, pero eso estamos llegando en muchos lugares a la saturación. Como sabe muy bien Hugo, en América Latina es mucho más utilización de telefonía móvil que en Estados Unidos, en muchos países, en particular en Argentina, la tasa de penetración sobre población, contando los bebés, es de 140%. No sé qué hacen los argentinos con un teléfono en cada mano, quiero decir, porque si no... todos estos datos, recuerden, hay que estandarizarlos por la población capaz de operar un teléfono, que hasta ahora la parábamos a los 5 años. Yo creo que va a empezar a bajar, que a partir de los 2 ya va a haber teléfonos especializados para bebés. No es una broma. La comunicación digital global es la realidad de nuestro mundo. Y hay que partir de esa realidad. Otro apunte rápido de esa transformación. La dimensión urbana espacial de esa transformación, que no detallo porque el año pasado hice
toda una exposición en México sobre ese tema, se caracteriza por haber al mismo tiempo concentrado cada vez más población y actividades en grandes metrópolis de alcance mundial. Fíjense, cuanto más telecomunicación, más concentración espacial. Interesante, ¿no? Ahí se van todas las visiones de los visionarios, de Toffler, etcétera, etcétera, de la descentralización, cada uno en una montañita conectándose desde allí mientras miraba el paisaje. No, cada vez más concentración, porque las razones de la concentración metropolitana no son tecnológicas, sino son fundamentalmente migración a los lugares donde hay trabajo. Segundo, conexión de las sedes direccionales de empresas, organismos culturales, políticos, etc. Y tercero, sinergia. No economías de aglomeración, como antes, sino economías de sinergia. Es decir, cuanto más conexión e interacción cotidiana entre distintos servicios, empresas, sectores, mayor productividad. Por tanto, es la sinergia lo que cuenta, por un lado, y sigue la economía de aglomeración, por otro lado. El conjunto de los mercados de trabajo se concentran allí y también las mayores oportunidades. Por tanto, de todo este proceso ha surgido una nueva forma espacial, que es lo que yo llamo la región metropolitana global. La región metropolitana no es una ciudad, no es un área metropolitana, es un vasto... Mira, ¿saben qué? Es la Ciudad de México y su conurbación. No se lo tengo que describir porque ustedes viven en una de las mayores del mundo. Eso no es campo, no es ciudad, hay espacios rurales, hay espacios desocupados, hay espacios agrícolas, hay todo tipo de cosas, hay los servicios, y es polinuclear, no es solo el famoso Central Business District y su interland suburbano, no, está todo desconectado de lo espacial, pero conectado con redes funcionales y de transportes. ¿Y por qué el transporte no funciona en casi ninguna de estas regiones metropolitanas? Porque al explotar el conjunto de actividades y residencias en el conjunto del espacio, los transportes ya no pueden ser organizados en función de las idas y venidas de la migración alternante, sino tiene que atender a tiempos y espacios totalmente distintos, totalmente descentralizados, con lo cual está todo saturado siempre. Y porque la vieja infraestructura de transporte está fundada en otro modelo de ciudad que en estos momentos ha desaparecido. Pero lo importante es que estas redes, estas regiones metropolitanas, están articuladas entre ellas. Están articuladas entre ellas. Es decir, es una red global de regiones metropolitanas que concentran cada vez más la riqueza, el poder, la tecnología, la cultura del conjunto del planeta. Y van succionando el planeta. Entonces el planeta está cada vez más vacío, no más saturado de población. O sea, la mitad de la América Latina, que se llama Amazonia y los Andes, está vacía, está prácticamente vacía. Por mucho que intenten quitarles tierras a los indios para volver a explotar la Amazonia. Pero hay bajísima densidad de población. La densidad media de población en Rusia es bajísima, porque Siberia, que tiene la dimensión de 11 veces España, tiene 30 millones de habitantes. Y lo mismo Canadá, lo mismo... Dicen, no, pero es que es muy frío y no se puede vivir allí. Ah, sí, miren en Finlandia, es mucho más frío, pero ahí sí se puede vivir, tienen muy buen nivel de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no son los climas los que desaconsejan, sino las oportunidades de trabajo. Esa lógica de la región metropolitana global sigue siendo articulación, desarticulación. Los territorios que no añaden valor sino problemas se desarticulan. Bueno, en esas condiciones, los estados y las instituciones que conocíamos, basados en el Estado-Nación, no desaparecen, ni mucho menos, pero están superados por su incapacidad de controlar los flujos globales de riqueza e información. ¿Qué han hecho los estados en general? En algunos sitios, como la Unión Europea, han intentado hacer redes de estados para ayudarse entre ellos, hasta que al final resultó que no es tan viable el proyecto
como parecía, porque empiezan a competir en lugar de cooperar. Pero más allá de esto, los estados e incluso los gobiernos locales, para seguir la lógica de la red global, donde realmente se ganan los recursos y las riquezas, desconectan cada vez más de las demandas de sus espacios y sociedades nacionales y locales. O sea, para ser aceptado en lo global hay que dar prioridad a esto sobre lo local. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, inversiones en conectividad, aeropuertos, hoteles de lujo, etcétera, 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 más que en las necesidades locales? En su conjunto, los estados han aceptado sacrificar en el corto plazo a territorios y segmentos de la población en aras a la competitividad global. Y de ahí empiezan los problemas serios de la inclusión-exclusión. Inclusión en la red global, sí, pero exclusión de lo local y de lo nacional. Ejemplo, y que además es muy interesante porque son dos países. Las reacciones contra esto. Los zapatistas en México, creando una guerrilla informacional, guerrilla dura, no, pero informacional, el primer día del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero otro ejemplo, Trump. Los obreros desindustrializados y desesperados de Estados Unidos son los zapatistas de Estados Unidos. Y no digo que Trump es el subcomandante Marcos, porque pobre subcomandante, pero es un papel funcionalmente equivalente. Marcos no era demagogo y es de sí, pero lo que está haciendo es soliviantar a la gente que no tenía voz, que son desesperados y que saben que Hillary es Wall Street y que por tanto será todavía peor. A menos que rectifiquen por razones políticas, pero en términos de intereses no. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que como el conjunto del sistema es altamente volátil, la legitimidad de la clase política en todo el mundo se ha hundido. Y al mismo tiempo, los equilibrios del sistema basados en un mercado financiero volátil son cada vez más difíciles de mantener. Y las dos cosas se retroalimentan. No hay confianza en los políticos, no hay confianza en las instituciones. Estos son datos, no una opinión. Se salva Escandinavia, pero bajando. No hay confianza en los políticos, no hay confianza en las instituciones y, por otro lado, ahora tampoco hay confianza en los mercados financieros. Por tanto, se dobla una crisis financiera que primero no era global, pero ahora se ha extendido hasta China y empieza a ser global, con una crisis, es así, sistemática en casi todo el mundo, de legitimidad democrática de las instituciones y de los partidos. La llamada teoría de la casta, aplicable al conjunto de la clase política, no solo a la derecha o a la izquierda. Afortunadamente o desafortunadamente, según algunos, las sociedades no son estáticas y cuando no hay nada a lo que recurrir, la gente recurre a sí mismos. Esa es la ley de la historia. Y de ahí los movimientos sociales en red, que yo he estudiado y que se han desarrollado últimamente en gran parte del mundo, y esos movimientos sociales han sido potenciados por la capacidad de autoorganización y autodebate, más importante todavía, y autollamamiento facilitada por redes móviles e Internet. No es que la tecnología haya permitido estos movimientos, pero sin la tecnología estos movimientos no serían lo que han sido y no tendrían el potencial que están demostrando. Yendo y viniendo, cuando los quitan de las plazas, se refugian en la red, luego aparecen en las instituciones, etc. Durante mucho tiempo se consideró, bueno, sí, pero si no cambia el sistema político, todo esto no sirve para nada. Sí y no. Sirve para cambiar las mentalidades de las personas. Para mí el poder está en la mente de la gente. Según cómo piensas, haces. Y según quién gana la batalla de influenciar las mentes, gana. Incluso cuando son métodos represivos brutales, en el largo plazo, si no hay una capacidad de controlar las mentes de las personas,
no hay un poder estable. Por eso la comunicación es central para ese tema. Pero en términos más concretos, cambiar la mentalidad de las personas crea la posibilidad de que en algún momento se puedan hacer reformas institucionales y se puedan articular las instituciones a los procesos de cambio social. Yo tengo que decir que la experiencia que he vivido estos últimos 4 años en España ha sido importante, personal y analíticamente, de un país en que no se confiaba en nada y la crisis era espantosa. Recuerden, 52% de paro juvenil, 27% de paro general, y los gobiernos, tanto socialista como conservador, reflotando los bancos en lugar y recortando presupuesto para poder reflotar a los bancos. Todo este sistema ha conducido a una crisis de legitimidad fundamental. Y de los movimientos sociales se empezó a pensar en alternativas políticas. Algunos activistas dijeron, no puede ser, hemos hecho todo, vamos al Parlamento con peticiones firmadas por 1 millón de personas y nos reciben a palos la policía. Socialistas y conservadores igual. Entonces hay que hacer algo. Entonces, bueno, pues sí, vamos a intentar entrar en la política institucional, pero con muchas precauciones, mucha conexión. Entonces, ese es el fenómeno del que todo el mundo habla, la aparición de Podemos, que de hecho lo que sí ha conseguido Podemos es desarticulado para siempre el sistema bipartidista que regía España desde la democracia. El sistema político ha cambiado y de forma irreversible. Se añadió un partido llamado Nuevo Ciudadanos, pero que no era nuevo, pero que es un desdoblamiento del Partido Popular en realidad, pero aún así es complejidad. Pero de todas maneras, con Podemos en el centro del sistema, con entre 20 y 25% del voto de manera regular, se acabó. Si no hay reformas, no hay gobierno. A menos que se pongan todos juntos, todos los demás. Pero eso es complicado, porque ¿tú sabes por qué los socialistas? No, socialistas en general no, pero Pedro Sánchez, el valeroso secretario general socialista, no quiere hacer esto y hacer un gobierno con todos, porque ya se hizo en Grecia. ¿Y cuál fue el resultado? Desapareció el Partido Socialista. Y lo tiene clarísimo, yo he hablado con él, lo tiene clarísimo. Si él hace esto, desaparece el Partido Socialista en las siguientes elecciones, porque si todos están juntos en una coalición, achica todavía más las bases de legitimidad. Pero para mí lo más significativo y lo que más conecta con todo lo que estoy diciendo y con lo que ustedes están intentando hacer es que la verdadera transformación de paso del movimiento social a instituciones en España ya se ha producido, ya está en marcha. Y se llama el nuevo municipalismo. El municipalismo del cambio a partir de las elecciones municipales del 29 de mayo del 2015, a partir del cual hoy día coaliciones, no Podemos, es que es el tema, es que no es Podemos, son coaliciones locales y regionales que salen del movimiento social, que salen del llamado 15M, el movimiento del 15 de mayo, y que han ocupado el poder municipal. Podemos es la que está en todos y trata de coordinar, pero no son Podemos ni mucho menos. Pero coaliciones de ese tipo hoy día gobiernan Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña y una serie de ciudades que no les canso con una larga elaboración. Y una última cosa, porque es un dato de mi investigación que acabo de obtener. ¿Podéis ponerla? Es un PowerPoint muy sencillo porque solo tiene una página. Pensando en lo que ocurre en las presentaciones. Miren, esto es lo siguiente. Esto es un dato original. No lo pueden ver en otro sitio. Está el mapa de las acampadas del 2011, donde empezó el movimiento. El mapa de las acampadas es el mapa en como amarillito. Acampadas en muchos sitios. Después, el círculo rojo es las candidaturas municipalistas de cambio en 2015. El rojo, en todas partes. Y el verde son los gobiernos de cambio elegidos. Hay un solapamiento, una superposición casi sistemática que ilustra
las tesis de movimiento social, lleva formación de nuevas coaliciones políticas que llega al poder en ciertas condiciones. Me parece que, por tanto, no es ideología lo que estoy haciendo, porque yo me dedico a la investigación, pero a la investigación que mira lo que viene y no a lo que fue. Muchas gracias por su atención. ¿Cuál? La de... No. La de abajo. ¿A la izquierda? No. Málaga está a la derecha. Cádiz. Eso es Podemos. Málaga es Partido Popular. Es la única que les quedó. Mil gracias, doctor, como siempre, brillante y ordenado, un pensamiento científico, claro. Bueno, ahora tenemos la participación del doctor Leonardo Antonio Curcio, que nos va a ayudar. Él, sobre todo, creo que demuestra en su trabajo cotidiano algo que vamos a tener que hacer todos en un momento, de hecho lo hacemos, es seleccionar información, darle un orden, darle una priorización y ponerlo en otro ámbito que no siempre hacemos nosotros, la comunicación. Entonces yo creo que él tiene en su práctica, en su trabajo profesional, un ejercicio que cada vez más debiera de ser metodológicamente lo que las personas hiciéramos, es decir, qué información necesitamos, cuál es la información importante que queremos comunicar y luego cuál es en el ciclo la información que queremos escuchar para comunicarnos de otra manera. Esa es una parte profesional de él, pero hay otra parte que también es fundamental, es un experto en seguridad. Entonces aquí va mucho más allá, es un asunto también del manejo de información de inteligencia, que tiene que ver, y es un proceso muy parecido al científico, porque hay que poder encontrar dentro del cúmulo, que cada vez va a crecer más de información, el que nos da la posibilidad de tomar decisiones estratégicas. Y la otra parte, bueno, es un académico investigador, usa la información para crear conocimiento, no solo comunicación, información de inteligencia, sino también crea conocimiento en el momento que investiga. Y en la investigación, obviamente, se hace uso de todo lo que está a la mano, la parte elemental que es, digamos, la comunicación de sus lecturas, la otra comunicación es, por supuesto, la radioeléctrica, y la otra es la digital, busca con los buscadores, es un buscador con buscadores, y eso nos lleva a tener, por supuesto, una mente que está, digamos, en el punto de lo que quisiéramos que fuera la relación de los ciudadanos en una ciudad creativa. Pensando qué comunicar, elegir las prioridades, después investigar, después ser creativo en esto para que lo que se comunique no sea solamente por buena voluntad, sino que hay una interactividad de otro tipo y hacer mejores personas y mejores humanos. Entonces, doctor, no más de ti, gracias por estar aquí con nosotros y pues adelante tu opinión, por favor. Gracias, Mateo. Bueno, buenas tardes, un privilegio estar esta tarde aquí. Doctor Castells, yo celebro que el Consejo esté activo y que además esté activo de la forma en que lo está, es decir, proponiendo temas de discusión de frontera para la agenda pública, la agenda de la ciudad, sugiriendo además líneas de reflexión con la intervención de expertos tan reconocidos como el caso que nos ocupa, el caso de Castells, y también convocar a expertos internacionales para compartir con la propia Ciudad de México casos que me ha tocado ver de manera directa, como el de Singapur, el de Finlandia, de la cual ignoro absolutamente todo, y el caso español, que también será expresado en unos momentos más y que desconozco. Pero interesante ver cómo plantean efectivamente estos espacios urbanos, sus capacidades y cómo han venido desarrollando una agenda, una política pública sobre este tema que hoy nos convoca. Celebro ampliamente que el foro tenga lugar, porque creo que vale la pena discutir el tema de una política pública de una ciudad digital, por razones que en un momento más
expresaré con más detalle. Tengo la impresión, Mateo, de que hay que ligar esta discusión de las ciudades digitales y del conocimiento a una o varias agendas de la ciudad que en un instante delinearé. Antes permítanme hacer, de manera muy breve, porque nos come, hacer un par de comentarios sobre la muy interesante lección que nos ha dado Castells el día de hoy. Primero, la definición de globalización. Por supuesto, hay que tomar nota de la forma en que se ha acuñado el término y de a veces la debilidad analítica que hay detrás del mismo. Creo que las reflexiones sobre innovación, esta schumpeteriana y de Wall Street que nos compartía, sí dan un elemento, o te permiten de una manera muy clara ubicar dónde está ese malestar, ese fantasma que recorre el mundo en forma de malestar y que se expresa desde el Brexit hasta Trump, o que se expresa con lo que hace unos días nos enterábamos de las últimas cifras del Latinobarómetro, toda América Latina, la percepción de que el funcionamiento de las instituciones beneficia a unos cuantos, lo decía Castells, la casta famosa, esta distancia que hay entre gobernantes y gobernados se ha ampliado de manera atroz en Brasil, y eso ha llevado a que los números en toda América Latina sean particularmente alarmantes. Esta distancia entre lo que piensan los ciudadanos y la forma en que sus representantes en las instituciones actúan es tremenda. Este desasosiego que se genera porque el trabajo es local pero el capital es global, te va efectivamente generando esta sensación de digamos, ser prescindible, esta sensación de que en cualquier momento tu trabajo, la cuarta revolución industrial o como le llamen ahora, que efectivamente nos genera esta sensación de precariedad a todos. Todos somos, hasta que no se demuestre lo contrario, prescindibles, a menos que tengas ese talento extraordinario de añadirle un valor determinado a la red, pero te genera una sensación de inquietud que en algunos casos, por supuesto, te da o te permite la construcción asociativa de fenómenos o de manifestaciones que te pueden ir generando nuevas formas de gobernabilidad, aglutinar, discutir nuevas agendas, incluso ser tremendamente innovadores en la creación de nuevas instituciones. Castells estudiaba en este libro reciente, ¿no? Tiene unos 4 años o así, sobre la revuelta, sobre los movimientos en la red, el caso de Islandia. Por cierto, sería interesante que nos contara cómo ve a la luz de que Islandia fue un elemento, un faro inspirador, porque tuvo éxito, pudo transformar cosas a partir de la movilización, que su primer ministro haya aparecido en los papeles de Panamá. Es una anécdota, como anécdota interesante fue la que nos contó la del MIT, por cierto nos permite ahorrarnos 2 guerras y pensar que se pueden hacer cosas muy útiles. Pero también lo de Islandia lo ponía como un apunte simplemente, digamos, llamativo, porque también puede ser un elemento que difunda desesperanza. Es decir, mire, aún hasta los creativos nos resultan ranas en el final, es decir, no son los príncipes salvadores, sino que son ranas auténticas. Bueno, el tema de Islandia me llamó la atención, pero regreso. Este asunto de sentirse prescindible es un tema que te va llevando a distintas formas de expresión. Decía, en algunos casos te da esta asociatividad municipalista, muy interesante, cambios cooperativos en algunas partes, pero también te da estas salidas perfectamente xenófobas, perfectamente atroces en sus expresiones, que pueden ser el Brexit de alguna manera, toda la expresión de las extremas derechas, y esto que hay que ver en el caso de Trump, cómo se va formando un liderazgo que rompe. Si fuera un progresista uno lo vería quizá con otros ojos, pero lo que ha hecho es romper el liderazgo republicano, o sea, entrar con una agenda absolutamente agresiva. Dicho sea de paso, yo como muchos otros mexicanos deploro personalmente que ese personaje haya estado en nuestra ciudad y en nuestro país, pero ese no es el tema que nos convoca ahora, sino efectivamente ver cómo esa sensación de precariedad de todos esos obreros que pues ciertamente dicen, oiga, el día de mañana pierdo mi trabajo porque la fábrica se la están llevando a México o China, sea un discurso pues no solamente rentable desde el punto de vista electoral, sino ampliamente movilizador desde el punto de vista de lo que son las actitudes que se ve reflejadas en la ley. La precariedad es cierta y la sensación de inequidad es cada vez mayor. Esta idea de que hay sectores prescindibles se resume, y sectores esenciales, como en la metafísica decían que había seres
necesarios y seres contingentes. Eso es. Y digamos, la tradición cristiana, la tradición religiosa era solo hay un ser necesario. En el sistema capitalista hay seres necesarios. Te dicen, los bancos son, como llaman, too big to fail, y por tanto yo no puedo dejar de existir. Aquí conocemos muy bien ese tema. Seguimos pagando todavía las cuentas del FOBAPROA, pero esta idea de si se cae el edificio, lo que hay que salvar es esto. Todo lo demás puede efectivamente, pagar, o ser digamos, el pagador de la factura, no importa el costo que esto tenga. Si esto nos lleva a 20 y tantos % de desempleo, habrá que pagarlo. Aquí lo estamos viendo ya, digamos, perfilarse en la discusión de los presupuestos. Pero no me alargo. Esta idea que si no añades valor a la red, es fundamental, la planteaba de una manera directa Castells, ciertamente te lleva a una sensación de desasosiego entre los jóvenes que van saliendo de las universidades, porque dicen, a ver, yo tengo el papelito que me acredita como licenciado o maestro en tal o cual, digamos, disciplina, pero al mismo tiempo el mercado te va diciendo, a ver, aquí es un asunto de empleabilidad, usted puede añadir o no valor a la red, me importa 7 pepinos que usted sea sociólogo con especialidad en urbanismo, aquí le añade o no valor a la red. Y esta idea, pues por supuesto, te genera, o está en el centro, digamos, de esta sensación de desasosiego, de molestia que uno ve en distintas partes del mundo. El tema de la explotación, marginación, que qué bueno que lo recupera, lo recuerda, ese es el dilema permanente, ¿no?, de nuestra sociedad, es decir, ¿qué prefieres, salarios bajos y una empresa que se instale en tal o cual lugar, o te quedas fuera del mapa? Aquí le llamábamos el dilema de la africanización de México, ¿no? Ahora que se está discutiendo, esto es un tema de gran relieve, si vamos o no a replantearnos el Telecán, si va a despegar o no el TPP, esta idea de si por nosotros, o sea, nuestras propias capacidades nos permiten generar suficiente prosperidad o no. Pero bueno, no me extiendo en el asunto, por supuesto me quedo con esta parte de la intervención compensatoria de los gobiernos que deberían entrar, y aquí aterrizo para concluir mi comentario en lo que a mi juicio, Mateo, debería retomar la ciudad, el Consejo en sus discusiones sobre esta política, ¿no?, toda la agenda digital. Yo tengo la impresión de que está en abstracto, es un asunto que no le dice demasiado a los ciudadanos. Yo esta mañana te entrevistaba a ti, al propio Salomón Chertorivsky, y algunas personas me decían, oiga, pues eso suena muy bien, pero México se va a convertir en Silicon Valley, o ¿cuál es la idea?, ¿no? Sigue siendo una cosa un poco arcana, distante para la mayor parte de los ciudadanos. Yo creo que el tema hay que por supuesto, unirlo a distintas agendas que en la ciudad me parecen centrales. La primera de ellas es que esta es una ciudad que tiene que rediscutir su vocación económica. Por supuesto, esta es una ciudad donde se produce una parte importante del Producto Interno Bruto de esta ciudad, de este país, pero tenemos necesariamente que replantearnos hacia dónde va, cuál es la vocación de una ciudad que en muchos sentidos envejece y que en muchos sentidos está perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque no se gasta lo suficiente en determinados temas. El tema que el doctor Drucker, aquí presente, nos ha dicho desde hace muchísimos años, o sea, si no hay un gasto en el ámbito federal o local suficiente en investigación y tecnología, pues vamos perdiendo y vamos perdiendo. Y la Ciudad de México lo que tiene que, evidentemente, constatar son muchos años de una agenda que se ha descuidado en el ámbito nacional, pero a nivel local tampoco ha sido una prioridad. Tenemos la fortuna de tener una concentración importante de universidades, pero, digamos, haría falta trabajar mucho más. Por tanto, el tema de PIB, de agregar puntos del PIB, o sea, cómo esa agenda digital podría efectivamente añadirle 2 o 3 puntos del crecimiento del PIB. Ahora que se han discutido tantas reformas en el plano nacional, la gente dirá, ya no me hable más de reformas que agregan puntos al PIB, o ya no le creo nada. Pero en este caso creo que sigue siendo efectivamente fundamental la posibilidad de abrir nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevas, digamos, creación de nuevas redes que permitan efectivamente funcionar mejor. Yo me sigo preguntando por qué el comercio electrónico no prospera como debería, como ha prosperado en otras ciudades. En la nuestra, por supuesto, si uno se remite al sistema postal mexicano, una felicitación de Navidad puede llegar en septiembre del año siguiente. Por tanto, dices, mientras no resuelvas un tema central que es cómo conectas a los ciudadanos, no solo por pedidos electrónicos, sino cómo les entregas la paquetería, tengan en cuenta que aquí esa parte se ha privatizado.
esta se la copié a Tony Judd, que me impresionaba mucho. Si un Estado no es capaz de proporcionarte ferrocarriles, en México no hay ferrocarriles, ni un servicio postal mínimo, es decir, yo puedo mandar un paquete a tal persona, por lo que ustedes quieran, propuestos comerciales o de otro tipo, el Estado está fallando en un servicio fundamental, no te está dando eso. Por tanto, agregar puntos al PIB. El tema del conocimiento, ya lo planteaba Castells de una manera muy clara, nos urge no solamente que nos digan que hay bibliotecas digitales, que hay bases de datos disponibles, México pone su información, el CIDE, la UNAM, tenemos un montón de elementos, el tema es quién accede a ellos y cómo, ¿no? Toda la información gubernamental que sigue siendo perfectamente disfuncional en esta capital. A mí me encantaría que en vez de que subieran tantas cosas a sus páginas de internet, tuviéramos ya de una vez por todas esta maqueta que tanto me ha impresionado en el caso de Singapur, es decir, a ver, esta es la Ciudad de México, la veo, aquí vamos a desarrollar tal o cual cosa, no van a aparecer 18 edificios, centros comerciales, esta guerra en contra del ciudadano que tenemos por los desarrolladores inmobiliarios, que en el caso de la Ciudad de México han llegado a la categoría de seres necesarios. O sea, pase lo que pase, igual que los bancos, estos señores tienen que seguir viviendo con nosotros, independientemente. El suelo se ha convertido en un espacio de especulación y de guerra en contra de los ciudadanos, y cada vez genera más problemas. Pero no me extiendo. La información gubernamental, a mí me encantaría ver eso, ¿no? Y que estuviera a disposición de cualquier ciudadano el saber que en tal o cual lugar se va a desarrollar tal o cual cosa y que tal polígono de actuación va a ser para tal o cual cosa. Siguiente agenda, o sea, está el tema del PIB, la del conocimiento, la de cohesión social, Mateo. Yo creo que efectivamente una buena política digital te da una horizontalización que favorece la cohesión social, te abre la posibilidad de subir un montón de temas que efectivamente no están en los medios tradicionales, por razones que no tengo tiempo ahora mismo de extenderme, pero que en todo caso tienen un efecto tremendamente movilizador cuando se puede dar este fenómeno de agregación en las redes. Creo que hay que también, unir esta agenda, esta discusión sobre la ciudad digital a la convivencia. ¿Cómo vamos a convivir? El tema de movilidad, que ya explicaba hace un momento Castells, pero básicamente tenemos el gran dilema, nosotros lo sufrimos todos los días, de cómo nos movemos y cómo nos organizamos, cómo llevamos a nuestras hijas o hijos a la escuela, cómo trabajan, y cómo eso se convierte en un problema para todos los demás, y también cómo nos divertimos y cómo cómo recreamos. En fin, la agenda de convivencia es un elemento fundamental. Los sábados ya literalmente moverse en estas ciudades, una cosa, en fin, tenemos que ver cómo organizamos la convivencia para no ir perdiendo efectivamente o deteriorando cada vez más espacios. Yo sigo diciendo que en la agenda de convivencia y cohesión social hace falta que el Estado gaste menos dinero en lo que se llaman políticas sociales, que en muchos sentidos son dádivas directas, y que gaste más en infraestructura. Yo digo que un barcelonés o un madrileño, aunque sea pobre, vive mejor en su ciudad porque tiene parques, tiene avenidas, tiene gimnasios públicos, tiene acceso a servicios públicos. Aquí jugar al tenis se convierte en una cosa, yo no juego tenis, o sea, me importa un pepino, pero se convierte en un asunto que nos discrimina más. Mis colegas europeos que ganan 2 o 3 mil euros en la universidad me dicen, yo vivo con tranquilidad, aquí si lo comparo con mis colegas de la UNAM, porque ellos tienen prácticamente todo asegurado y su ciudad les ofrecen en muchos sentidos un montón de servicios por los que nosotros pagamos, nos cuesta cada vez más movernos, divertirnos, ejercitarnos, hacer todo lo demás. Termino, creo que hay que ligarlo a la agenda de formación. O sea, desde el acceso a trámites electrónicos, aquí todos somos iguales y podemos efectivamente tener la misma información, el acceso a denuncias ciudadanas, fundamental en cualquier tema, particularmente agresivo es en esta nuestra civilizada ciudad, que 8 de cada 10 mujeres se sientan agredidas en el transporte público. Es una vergüenza, hay que decirlo, somos una ciudad por civilizar, ¿no? Semi-salvaje en el comportamiento, o sea, es increíble que pase eso y que todo lo demos por hecho. Es decir, a nuestro jefe de gobierno se le ocurrió poner un silbato, un sopito de mancera, que es una forma de efectivamente denunciar lo que ocurre, pero deberíamos tener acceso a denuncias que nos igualara un poco más y que respetara. Yo creo que el ciudadano, además de votar, de participación en la deliberación pública, si son mujeres,
se merecen efectivamente el decoro, el respeto a sus personas, el monitoreo de programas, el tema de las maquetas del uso de suelo, que me parece fundamental en una ciudad donde eso sigue siendo propiedad de unos cuantos, o a lo mejor es inexistente, lo cual beneficia a los más poderosos y acceder a información que permite efectivamente interactuar con medios tradicionales, ir subiendo agendas a los medios, digamos, tradicionales, radio, televisión, pero no tengo tiempo de extenderme más, el tiempo se me ha agotado. Agradezco mucho, doctor Lejarza, que me hayas invitado a comentar al muy distinguido doctor Castells. Gracias, doctor. Enhorabuena tu agenda. Debo decirte que hay una enorme coincidencia. A las 4:30 de la tarde, Margarita Arroyo, que ha sido nuestra coordinadora junto con Tomás Miklos del estudio, va a dar cuenta de las 32 variables y cómo se manejan en los 6 grupos, y verás que todo esto y más está incluido porque es necesario observarlos de esa manera. Entonces, doctor, ¿algún comentario adicional? ¿Alguna cosa, por favor? Bueno, muy rápidamente, simplemente por alguno, creo que primero hay coincidencia analítica general y luego, además, me ha parecido que las propuestas o líneas señaladas para el DF, que es lo que importa finalmente, coincido absolutamente. Si me hubieran pedido hacer esto, es lo que hubiera hecho. O sea, ¿para qué decir, como ya está dicho, les voy a contar yo? No, ya está dicho. Lo único sobre Islandia, porque es una cosa curiosa. El libro al que te refieres, Redes de Indignación y Esperanza, se publicó primero en 2012, final del 2012. Pero luego hay una segunda edición, de final del 2015. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a analizar esto, la gente decía, sí, pero ¿dónde están? Y había muchos, pero luego explotó en todo el mundo. Y esa segunda edición, de hecho, es la mitad, son cosas nuevas. Por ejemplo, Brasil. Por ejemplo, México, el 132, que no estaban. Por tanto, es muy ampliado. Y uno de los ampliaciones, cambios, es que ahí pude analizar lo que realmente pasó en Finlandia. Y lo que realmente pasó en Finlandia es que los socialdemócratas y los verdes habían prometido reformar la Constitución, hicieron esa cosa maravillosa de una nueva Constitución elaborada por Internet, por el conjunto de la población, pero con una comisión elegida que descentralizaba, compatibilizaba, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Que entre mientras llegaron las próximas elecciones. Y entonces el nuevo Parlamento volvieron los conservadores. Con lo cual ya no aprobaron la Constitución, los socialdemócratas, como de costumbre, se pasaron de bando para obtener algo de gobierno, y el presidente estafador es del mismo Partido Conservador contra el cual se había insurreccionado el movimiento, y que el partido volvió al poder, y claro, volvió a los papeles de Panamá y a todo lo demás. O sea, de ahí la moraleja es que los impulsos de los movimientos articulados luego en las instituciones los tienen que hacer gentes que realmente se crean lo del movimiento. Y es lo mismo que pasa en España. Por eso no se entienden Podemos y los socialistas, porque no son la izquierda. No es la izquierda. Hay la izquierda, son socialistas, y Podemos es otra cosa, otra forma de relación a la política, etcétera, etcétera. Y por consiguiente es una política de transición. En Islandia fue el éxito más espectacular de todos, pero luego las instituciones, bueno, cambiaron muchas cosas. En particular, los bancos fueron nacionalizados y luego reprivatizados, los banqueros sí que fueron a la cárcel, el presidente del Partido Conservador de entonces también fue a la cárcel. Es decir, que hubo una serie de cosas bastante nuevas, y quedó la conciencia de la gente. Entonces, en cuanto ha habido la denuncia de del líder conservador, etcétera, inmediatamente ha vuelto otra vez el movimiento, y ahora están viendo qué hacen, qué no hacen, etcétera. Y Islandia, lo que tiene de significativo, claro, son muy poquitos, pero
100% de la gente está conectada con Internet de fibra óptica. Singapur, los hogares, pero no tanto como Finlandia, no como Islandia, porque Islandia cada persona está conectada, el 100% de la población a nivel individual. Pues gracias. Bien, pues mil gracias, doctor Castel, gracias, doctor Curcio. Ya no hacemos receso, ya están aquí los de la próxima mesa y estamos un poco colgados, entonces solamente les pido que nos dé un segundo para bajarnos de aquí y poder continuar inmediatamente. Doctor Drucker, por favor, para iniciar la siguiente mesa. Gracias.